en los opulentos salones del Palacio Real de Madrid, donde el poder y la pasión dictaban el destino de un imperio, una joven reina vivía en un mundo aparte. No anhelaba joyas ni bailes, sino el silencio de su oratorio. Ella era María Josefa Amalia de Sajonia, la tercera esposa del rey Fernando VII, un hombre desesperado por un heredero. Traída a España para cumplir un deber dinástico, su alma pertenecía a otro reino, el celestial. Su devoción era tan profunda, su piedad tan extrema, que el lecho conyugal se convirtió en un campo de batalla entre la obligación terrenal y la pureza espiritual. ¿Puede una santa ocupar un trono? ¿Puede la fe más devota coexistir con las exigencias carnales de la corona? Esta es la historia de una reina atrapada entre el cielo y la tierra, una mujer cuya obsesión por la pureza religiosa desafió a un rey y puso en jaque el futuro de la monarquía española. Una vida de fervor y tormento que se convertiría en leyenda. En el corazón de Sajonia, a orillas del río Elba, se alzaba un convento de muros fríos y disciplina férrea. Dentro de este refugio de piedra y silencio, lejos del estruendo del mundo, crecía una princesa que no soñaba con coronas, sino con un velo de novicia. Era María Josefa Amalia, nacida en Dresde en diciembre de 1803, en un mundo convulso por las guerras napoleónicas. La tragedia marcó su infancia. Su madre, la princesa Carolina de Borbón-Parma, murió cuando ella apenas era un bebé. Su padre, el príncipe Maximiliano de Sajonia, un hombre de una piedad profunda y melancólica, decidió que el lugar más seguro para el alma de su hija era entre los muros consagrados. Así, la pequeña princesa fue entregada a las monjas para su educación y crianza. Su mundo se redujo a los confines del claustro. Sus lecciones no eran sobre geografía o política, sino sobre teología, la vida de los mártires y el temor de Dios. Cada día era una rutina de oración, penitencia y trabajo humilde. Las monjas, con la mejor de las intenciones, le inculcaron una visión del mundo donde la carne era sinónimo de pecado y el espíritu lo era todo. Le enseñaron a desconfiar de las pasiones humanas, a ver el cuerpo como una fuente de tentación y el matrimonio como un estado inferior, una concesión a la debilidad humana. María Josefa, una niña sensible e impresionable, absorbió estas enseñanzas como verdades absolutas. Su única ambición era tomar los hábitos, dedicar su vida por completo a Dios, lejos de las impurezas del mundo secular. No conocía los bailes de la corte, las intrigas palaciegas ni los deberes de una princesa. Su realidad eran los cantos gregorianos, el olor a incienso y la luz filtrada por las vidrieras de la capilla. En sus oraciones, pedía a Dios que la considerara digna de ser su esposa. Ignoraba por completo que, a cientos de leguas de distancia, en la suntuosa y desesperada corte de España, su nombre comenzaba a susurrarse, no como una futura santa, sino como una futura reina. Un peón en un juego dinástico del que no sabía nada, una solución a un problema de Estado que no podía comprender. Mientras ella rezaba por la pureza eterna, los diplomáticos ya calculaban el valor de su vientre y la conveniencia de su sangre real. La puerta de su celda estaba a punto de ser abierta, no por un llamado divino, sino por un decreto real que la arrastraría a un mundo que consideraba infernal. Madrid, década de 1820. El Palacio Real es un hervidero de tensiones. En sus salones dorados, el rey Fernando VII, conocido como el Deseado, arrastra una angustia que ninguna pompa puede ocultar. A sus casi 40 años, el monarca que había sobrevivido al exilio napoleónico
y había restaurado el absolutismo con mano de hierro. Se enfrentaba a un enemigo más íntimo y persistente: la falta de un heredero. El futuro de la dinastía Borbón en España pendía de un hilo. Su primera esposa, María Antonia de Nápoles, había muerto joven. La segunda, su sobrina Isabel de Braganza, falleció tras dar a luz a una hija que apenas sobrevivió unos meses. La sucesión parecía una maldición. La ausencia de un hijo directo convertía a su hermano menor, el infante Carlos María Isidro, en el heredero presuntivo. Don Carlos era el estandarte de la facción más ultraconservadora del reino, los apostólicos, que veían con recelo cualquier atisbo de modernidad y consideraban a Fernando demasiado blando. La corte estaba peligrosamente polarizada. Cada día sin un heredero en la cuna real fortalecía la posición de don Carlos y sus partidarios, aumentando el riesgo de una futura guerra civil por el trono. Los ministros del rey y los embajadores extranjeros observaban la situación con creciente alarma. La estabilidad de España era crucial para el equilibrio de poder en la Europa de la Restauración. Había que encontrar una nueva reina, y rápido. La misión diplomática era de máxima prioridad. Se desplegaron emisarios por todas las cortes católicas de Europa con un retrato robot de la candidata ideal. Debía ser joven, de linaje impecable, probadamente sana, y sobre todo, proveniente de una familia conocida por su fertilidad. Se barajaron nombres en Viena, en Nápoles, en Turín. Pero fue en el pequeño reino de Sajonia donde los ojos de la diplomacia española se posaron. La casa de Wettin era una de las más antiguas y católicas de Alemania, y el príncipe Maximiliano tenía varias hijas. Entre ellas, una joven de la que se decía que era un modelo de piedad y virtud, la princesa María Josefa Amalia. Su juventud era una promesa de fertilidad. Su educación religiosa garantizaba que no se inmiscuiría en políticas liberales. Era, sobre el papel, la candidata perfecta. Una princesa criada en un convento, ajena a las intrigas, dócil y pura. Justo lo que un rey autoritario y una corte convulsa necesitaban. La maquinaria del Estado se puso en marcha. Se enviaron misivas, se activaron contactos y se preparó la propuesta formal. La elección estaba hecha. El destino de España recaería sobre los hombros de una adolescente que en su claustro sajón seguía rezando para no abandonar jamás sus sagrados muros. La noticia cayó como una sentencia en el silencioso convento del Elba. El embajador español había presentado formalmente la petición de mano del rey Fernando VII para la princesa María Josefa. Para su padre, el príncipe Maximiliano, era un honor inmenso y una alianza política formidable. Para la joven princesa fue una pesadilla hecha realidad. La idea del matrimonio, para ella, no era una unión sagrada, sino una profanación. En su mente, moldeada por años de ascetismo, el contacto carnal era un acto pecaminoso, una mancha en el alma que la alejaría para siempre de Dios. La propuesta del rey de España era, por tanto, una invitación al infierno. Se rebeló con la única arma que conocía: las lágrimas y la oración. Se encerró en su celda, suplicando a su padre que no la condenara a tal destino, que le permitiera cumplir su único anhelo de ser monja. El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo podría yacer junto a un hombre, un completo desconocido, un rey cuarentón del que se contaban historias de carácter difícil y costumbres mundanas? El príncipe Maximiliano, atrapado entre el deber dinástico y el sufrimiento de su hija, recurrió a la máxima autoridad. Se consultó a los más altos dignatarios de la Iglesia. Teólogos y confesores fueron enviados al convento con una misión delicada: convencer a la princesa de que su deber para con Dios había cambiado.
Le explicaron que la obediencia a su padre era un mandato divino, que asegurar la sucesión de un trono católico como el español era un servicio a la fe mucho más grande que sus votos personales. Le hablaron del sacramento del matrimonio como una vía de santidad, una forma de cumplir la voluntad de Dios en el mundo. La presión fue inmensa, una tormenta espiritual que sacudió los cimientos de su fe. Finalmente, para calmar su conciencia aterrorizada, se solicitó una intervención directa del Papa León XII. El pontífice envió una carta personal a María Josefa, asegurándole que la unión conyugal dentro del matrimonio no solo no era pecado, sino que era una bendición y un deber sagrado. Con la dispensa papal en la mano y el corazón roto, la joven princesa finalmente cedió. La boda se celebró por poderes en Dresde en octubre de 1825. Fue una ceremonia solemne y extraña. María Josefa, vestida de gala pero con el espíritu de luto, dio el sí a un representante del rey, un hombre que ocupaba el lugar de su futuro esposo. Poco después comenzó el largo y penoso viaje hacia España, hacia lo desconocido. Cada legua que la alejaba de su convento era un paso más hacia el abismo que tanto temía. Un viaje hacia una corona que no deseaba y un lecho nupcial que consideraba su propia tumba. Tras un agotador viaje por una Europa que veía por primera vez, el carruaje de María Josefa Amalia cruzó la frontera española en Irún. El contraste fue inmediato y abrumador. Dejó atrás los paisajes familiares de Sajonia para adentrarse en una tierra de colores intensos, costumbres extrañas y un idioma que apenas balbuceaba. Pero el verdadero choque cultural le esperaba en Madrid. La corte española era un universo completamente opuesto a la austeridad de su convento. El Palacio Real era un laberinto de lujo, opulencia y etiqueta asfixiante. Cientos de cortesanos, vestidos con sedas y joyas, pululaban por los pasillos, susurrando, conspirando y observando. Para la joven reina, que vestía con una sencillez casi monacal, aquel despliegue de vanidad era un espectáculo pecaminoso. Su llegada generó una enorme expectación y no poca perplejidad. Los nobles y damas de la corte esperaban a una reina, pero se encontraron con una novicia asustada. Su extrema timidez fue interpretada como arrogancia, su devoción constante como fanatismo. Se pasaba horas arrodillada en la capilla, buscando un refugio que no encontraba en los salones dorados. No participaba en las conversaciones frívolas, no entendía las bromas de doble sentido, y se sonrojaba ante la más mínima muestra de mundanidad. Se convirtió en el centro de todas las miradas y críticas. Las damas de la corte, acostumbradas a las intrigas amorosas y políticas, la apodaban la santa o la monja sajona, con una mezcla de burla y desdén. Las figuras más poderosas del entorno del rey la analizaban como a una pieza en el tablero de ajedrez. Las infantas portuguesas, María Francisca y María Teresa de Braganza, cuñadas del rey y esposas de los infantes Carlos y Sebastián, la observaban con recelo. Ellas eran el centro del partido apostólico y veían en la nueva reina una posible influencia moderadora sobre el rey, o peor aún, una amenaza a la posición de don Carlos como heredero. María Josefa se sentía terriblemente sola. Su única confidente era una de sus damas sajonas, pero incluso ella no podía protegerla de la sensación de aislamiento. El rey Fernando VII, su esposo, era una presencia invisible pero amenazante. Aún no se habían conocido en persona, pues la etiqueta dictaba una serie de ceremonias previas. Cada día que pasaba, la ansiedad de María Josefa crecía. Escuchaba rumores sobre el carácter del rey, sobre su físico, sobre sus expectativas.
La noche de su encuentro se acercaba inexorablemente, una cita que ella no deseaba y que le provocaba un pavor indecible. El momento cumbre de su nueva vida, el encuentro cara a cara con el hombre al que estaba unida por Dios y por el Estado, se perfilaba en su mente no como un cuento de hadas, sino como el inicio de su martirio. La noche del 20 de octubre de 1825, las puertas de la Cámara Real se abrieron. Dentro esperaba Fernando VII, rey de España y de las Indias. Era un hombre de 41 años, de salud frágil pero de voluntad férrea, acostumbrado a que sus deseos fueran órdenes. Había esperado con impaciencia a su nueva esposa, la joven que debía darle el ansiado heredero y asegurar la paz del reino. Al otro lado de la puerta, temblando, estaba María Josefa Amalia, de apenas 22 años, pero con la inocencia de una niña. Para ella, ese hombre no era su esposo, sino la encarnación de la amenaza carnal contra la que había sido advertida toda su vida. El encuentro fue un desastre. El rey, probablemente intentando ser amable, se acercó a su joven esposa. Pero al ver su gesto, María Josefa reaccionó con un pánico visceral. Lanzó un grito de puro terror y, según cuentan las crónicas palaciegas, salió huyendo de la habitación, buscando refugio como si hubiera visto al mismo demonio. Para Fernando VII, la humillación fue monumental. El rey de España, rechazado en su propio lecho nupcial por una chiquilla asustada. Su furia se mezcló con la perplejidad. No podía entender aquella reacción. ¿Era un capricho? ¿Una ofensa deliberada? La noticia corrió como la pólvora por los pasillos del palacio. La boda que debía solucionar la crisis dinástica la había agravado. La reina se negaba a consumar el matrimonio. El fracaso de la noche de bodas se convirtió en un asunto de Estado. La facción de don Carlos apenas podía disimular su satisfacción. Sin consumación no habría heredero, y el trono seguiría a su alcance. El rey, desesperado, convocó a sus consejeros y a las damas de mayor confianza de la reina. Era evidente que el problema no era de simple rebeldía, sino de una ignorancia y un miedo patológicos. Se organizó entonces una de las escenas más insólitas de la historia de la monarquía española. Un grupo de matronas experimentadas, y según algunas fuentes, hasta un confesor, recibieron el encargo de instruir a su majestad la reina. Tuvieron que explicarle, con la mayor delicadeza posible, la naturaleza de las relaciones conyugales, asegurándole que no se trataba de un acto de violencia ni de un pecado, sino de un deber sagrado bendecido por la Iglesia, esencial para la procreación. Imaginemos la escena. La reina de España, sentada como una alumna en una clase improvisada sobre los misterios de la carne, escuchando con horror y vergüenza lo que el rey esperaba de ella. Cada palabra era una daga en su concepción del mundo. El futuro de una de las mayores monarquías del mundo dependía ahora de si estas lecciones conseguirían vencer el terror profundamente arraigado en el alma de la joven reina. La puerta de la alcoba real permanecía cerrada, y tras ella, el destino de España aguardaba, en un silencio tenso, la resolución de un drama que era, a la vez, íntimo y político. El 19 de octubre de 1819, una comitiva real cruzaba la frontera española. En su interior viajaba una joven de apenas 16 años, María Josefa Amalia de Sajonia, cuya vida estaba a punto de colisionar con un destino que no comprendía y que la aterraba. Educada en el austero y piadoso convento de la Visitación en Dresde, su mundo había sido uno de oraciones, silencio y una devoción tan profunda que bordeaba el misticismo. España, en cambio, era un torbellino de pasiones,
intrigas políticas y una corte que esperaba de su nueva reina una sola cosa por encima de todas: un heredero. El primer encuentro con su futuro esposo, el rey Fernando VII, fue un presagio de la tragedia que se avecinaba. Él, un hombre de 45 años, viudo por segunda vez y desesperado por asegurar la sucesión, la recibió con una efusividad que a ella le resultó violenta y mundana. Para María Josefa, aquel hombre corpulento y de modales bruscos no era el ungido por Dios que esperaba, sino una encarnación de las tentaciones carnales contra las que las monjas le habían advertido durante toda su vida. El choque cultural y personal fue inmediato y brutal. La corte española, con sus modas elaboradas, sus bailes suntuosos y sus conversaciones de doble sentido, era un infierno para la joven reina. Se aferraba a su rosario como a un salvavidas en un mar de pecado, pasando horas incontables arrodillada en el frío suelo de su capilla privada. Su confesor, un hombre atrapado entre la piedad de su protegida y las exigencias de la corona, intentaba mediar, explicándole que el matrimonio era un sacramento y el deber conyugal una obligación divina. Pero sus palabras se perdían en el abismo del pánico de la reina. Para ella, el acto matrimonial era inseparable de la idea de pecado mortal, una mancha que ensuciaría su alma y la alejaría de la pureza que tan celosamente guardaba. La preocupación en el palacio crecía con cada día que pasaba. Lo que al principio se veía como una virtud, una piedad ejemplar, ahora se percibía como un obstáculo insalvable para la estabilidad del reino. El hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, y su facción apostólica observaban la situación con creciente interés. La falta de un heredero directo convertía a Carlos en el sucesor, y la extraña devoción de la reina, sin saberlo, alimentaba las ambiciones de la facción más ultraconservadora del país. La presión sobre María Josefa se volvió insoportable. No solo venía del impaciente rey, sino de los ministros, de los nobles y de toda una nación que la miraba con expectación. Su devoción se había convertido en un acto de rebelión involuntaria, su pureza en una amenaza de Estado. La situación llegó a un punto crítico cuando el propio nuncio papal fue convocado, no para alabar su fe, sino para explicarle, con la autoridad de Roma, que su principal deber ante Dios era ahora un deber terrenal: darle un hijo a España. Los pasillos del Palacio Real de Madrid se convirtieron en un laberinto de murmullos. Detrás de los pesados cortinajes de terciopelo y a la sombra de las columnas de mármol, la corte entera hablaba de la reina. Las preguntas se deslizaban como serpientes. ¿Era frígida? ¿Estaba su mente perturbada por un exceso de fanatismo religioso? ¿O era, como decían algunos con una mezcla de burla y asombro, demasiado santa para ser la esposa de un rey Borbón? Cada gesto de María Josefa era analizado, cada palabra diseccionada. Su preferencia por los vestidos sencillos y oscuros en una corte que amaba el color y el lujo era vista como una afrenta. Su ausencia en los bailes y las tertulias, donde prefería el refugio de su oratorio, se interpretaba como desdén. La camarera mayor de la reina, la duquesa de San Fernando y de Villahermosa, una mujer experimentada en los laberintos del poder, se encontraba en una posición imposible. Intentaba guiar a la joven sajona, instruirla en las costumbres españolas, pero sus consejos chocaban contra un muro de miedo y convicción religiosa. Las damas de compañía, los oídos del palacio, informaban a sus respectivas facciones. Unas, con piedad, hablaban de su santidad. Otras, con malicia, detallaban su comportamiento extraño, sus llantos repentinos y sus largas noches de vigilia. Estos susurros no tardaron en llegar a los oídos de Fernando VII, avivando su frustración.
Para un monarca cuyo poder se basaba en la imagen de virilidad y autoridad, la negativa de su esposa era una humillación pública y privada. Se sentía ridiculizado, no solo como rey, sino como hombre. La crisis personal del monarca era, en realidad, una profunda crisis política. España, recién salida de la Guerra de la Independencia y desgarrada por las tensiones entre absolutistas y liberales, necesitaba estabilidad. La línea de sucesión era la piedra angular de esa estabilidad. Sin un heredero de Fernando, su hermano Carlos se mantenía como el futuro rey. Los partidarios de Carlos, los llamados carlistas o apostólicos, veían en la esterilidad del lecho real una señal de la providencia. Creían que Dios estaba despejando el camino para un rey que restauraría plenamente el absolutismo y el poder de la Iglesia, y la piedad de la reina, irónicamente, se convertía en su mejor baza. Los rumores dejaron de ser simples chismes para convertirse en armas políticas. Los liberales en la sombra temían que la influencia de la Reina Santa reforzara a la facción más reaccionaria. Los apostólicos, por su parte, fingían defender su virtud mientras calculaban los beneficios de un trono sin descendencia directa. Los pasillos ya no solo susurraban, conspiraban. En salones discretos, lejos de la vista del rey, un grupo de consejeros y clérigos influyentes comenzó a reunirse. Comprendieron que la impaciencia de Fernando y los consejos de las damas de la corte eran inútiles. Se necesitaba una estrategia más sofisticada, una que no intentara doblegar la voluntad de la reina, sino moldearla desde dentro, utilizando su propia fe como herramienta. El plan estaba en marcha. Había que controlar su alma para controlar su cuerpo. En la corte de Fernando VII, el poder real no residía únicamente en el salón del trono, sino en las sombras, en los círculos íntimos que rodeaban al monarca. Esta red de influencia, conocida como la camarilla, operaba con una eficacia silenciosa y letal. Y ahora, su objetivo era la mente y el alma de la reina María Josefa. Conscientes de que la fuerza bruta del rey solo aumentaba el terror de la joven, esta camarilla, compuesta por figuras como el astuto ministro de Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde, y altos dignatarios eclesiásticos, diseñó una estrategia de asedio psicológico. Su plan no era romper su fe, sino reinterpretarla. Su arma no sería la amenaza, sino la teología. El primer paso fue aislarla espiritualmente. Se aseguraron de que su confesor fuera un hombre de su total confianza, alguien capaz de guiar su conciencia hacia el camino correcto. Le rodearon de damas de compañía cuidadosamente seleccionadas, mujeres de una piedad intachable, pero con una férrea lealtad a la razón de Estado. Controlaron sus lecturas, sustituyendo los textos místicos que hablaban del amor divino y la pureza virginal por hagiografías de reinas santas que habían cumplido con su deber dinástico, como Santa Isabel de Hungría o Santa Clotilde, mujeres que habían santificado su vida a través del matrimonio y la maternidad. El mensaje, repetido en confesiones, conversaciones y sermones privados, era siempre el mismo, envuelto en un lenguaje de devoción y obediencia a Dios. Le explicaban que su deber real no estaba en conflicto con su deber religioso. Al contrario, era su máxima expresión. Darle un heredero a España no era un acto carnal, sino un acto sagrado. Era la forma en que Dios le pedía que protegiera a la nación católica de la herejía del liberalismo. Le susurraban que la salvación de millones de almas españolas dependía de su obediencia en el lecho nupcial. Cada argumento estaba diseñado para desarmar sus miedos más profundos, transformando el pecado percibido en un sacrificio virtuoso. La camarilla contrastaba su enfoque sutil con la torpeza del rey.
Mientras Fernando VII se desesperaba y exigía, ellos ofrecían consuelo y guía espiritual. Se presentaban no como carceleros, sino como sus salvadores, los únicos que comprendían la delicadeza de su conciencia. María Josefa, sola, aterrorizada y desesperada por encontrar una salida que no la condenara eternamente, comenzó a escuchar. Las palabras de la camarilla eran un bálsamo envenenado. Le ofrecían una justificación divina para lo que más temía, una forma de conciliar lo irreconciliable. La presión constante, metódica y sofocante comenzó a surtir efecto. La joven reina, atrapada en una red de piedad manipulada, finalmente cedió. Aceptó recibir una instrucción especial sobre los deberes del matrimonio, una lección que le sería impartida no como una orden del rey, sino como una catequesis sagrada para la salvación del reino. La puerta de la alcoba real estaba a punto de abrirse de nuevo. La alcoba real, epicentro del poder y la continuidad dinástica, se había transformado para María Josefa en una cámara de tortura. Cada noche, sus puertas doradas se cerraban tras ella como la losa de un sepulcro. Era el escenario de la batalla final, no entre dos ejércitos, sino dentro del alma de una joven reina. Tras la intervención de la camarilla, el siguiente intento de consumar el matrimonio se preparó con el esmero de una ceremonia litúrgica. La instrucción que había aceptado recibir llegó en la forma más solemne posible. Una carta personal del mismísimo Papa León XII. El nuncio apostólico, Monseñor Francesco Tiberi, se la leyó en persona, explicando con paciencia pastoral que las relaciones conyugales dentro del santo matrimonio no solo no eran pecado, sino que eran una bendición y un mandato de Dios, un medio para la gracia. La autoridad del vicario de Cristo en la tierra era el argumento definitivo, el que debía disipar cualquier duda. Aquella noche, el palacio contuvo la respiración. Fernando VII, instruido por sus consejeros para actuar con una gentileza que no le era natural, se acercó a su esposa. Pero ni la bendición papal pudo extinguir el terror visceral que se había apoderado de ella. Las crónicas palaciegas, aunque discretas, pintan un cuadro de pánico absoluto. Al ver a su marido aproximarse, María Josefa no vio a un esposo cumpliendo un deber sagrado, sino al pecado hecho carne. Su reacción fue instintiva y violenta. Los relatos hablan de gritos que resonaron por los aposentos reales, de una joven que, en su desesperación, intentaba huir, esconderse, desaparecer. Una anécdota, quizás exagerada por la leyenda, pero reveladora de la situación, cuenta que en su huida frenética trató de arrojarse por una de las ventanas bajas del palacio, un acto de pavor extremo ante lo que consideraba una profanación. Para Fernando VII, fue la humillación definitiva. Su paciencia, ya de por sí escasa, se agotó por completo. La intervención del Papa había fracasado. La estrategia de la camarilla se había desmoronado. Se sintió burlado, no solo por su esposa, sino por la futilidad de todos los esfuerzos diplomáticos y teológicos. Su furia, cuentan, fue tan grande como su vergüenza. El conflicto del lecho nupcial había llegado a un punto muerto y destructivo. Ya no era solo un problema de una reina asustada. Se buscaron otras explicaciones. ¿Sufría de algún mal físico desconocido? Se consultó a los médicos reales, quienes con la limitada ciencia de la época no encontraron impedimento alguno. La conclusión era desoladora. El problema no estaba en su cuerpo, sino en su mente, una mente moldeada por una fe llevada al extremo. La puerta de la alcoba se cerró esa noche sobre un fracaso rotundo. La brecha entre el rey y la reina ya no era una distancia, era un abismo insondable. El matrimonio,
a efectos prácticos y dinásticos, estaba roto, y con él se rompía también la esperanza de una sucesión pacífica para el reino de España. Tras el desastre final en la alcoba, un gélido silencio se instaló entre los reyes de España. La esperanza que había acompañado la llegada de la joven princesa sajona en 1819 se había desvanecido por completo, dejando tras de sí un rastro de frustración y resignación. El matrimonio de Fernando VII y María Josefa Amalia de Sajonia se prolongaría durante una década, hasta la muerte de ella en 1829. Pero sería un matrimonio solo de nombre, una farsa representada para el público. En los actos oficiales mantenían las apariencias, se sentaban juntos en el trono, presidían ceremonias y viajaban en la misma carroza, pero la distancia emocional entre ellos era un secreto a voces que toda la corte conocía. Mientras el rey buscaba consuelo en los brazos de otras mujeres, reanudando la vida disoluta que le caracterizaba, la reina se refugió por completo en el único mundo que le ofrecía consuelo: la fe. Su vida se convirtió en una rutina monástica dentro de los muros del palacio. Los días transcurrían en un ciclo ininterrumpido de misas, largas horas de oración ante su reclinatorio personal y la lectura de vidas de santos. Incapaz de cumplir con su deber de dar herederos al reino, canalizó su energía en obras de caridad. Fundó y patrocinó colegios para niñas y hospitales, dedicando el presupuesto de la casa de la reina a los pobres y desfavorecidos. Se ganó el apelativo de la Reina Santa entre el pueblo, que veía su piedad como un ejemplo de virtud, ajeno a las intrigas políticas que su situación personal estaba exacerbando, porque las consecuencias políticas de aquel lecho vacío eran cada vez más graves. Cada año que pasaba sin un heredero reforzaba la posición del infante Carlos y de su facción carlista. La falta de un sucesor directo ya no era una posibilidad, sino una realidad que definía la política española. La corte se dividió en facciones cada vez más hostiles, anticipando la inevitable lucha por el poder que seguiría a la muerte del rey. El matrimonio no consumado de Fernando se había convertido en la mecha que encendería una futura guerra civil. La salud de María Josefa, siempre delicada, comenzó a deteriorarse. Vivía en un estado de melancolía perpetua, y el estrés constante y el profundo conflicto interior minaron su frágil constitución. El 18 de mayo de 1829, en el Palacio Real de Aranjuez, la reina María Josefa Amalia moría a la edad de 25 años. Su muerte fue tan discreta como su vida. Dejó tras de sí un legado ambiguo. Para algunos, fue una mártir de la piedad atrapada en un mundo corrupto. Para otros, una figura trágica cuya incapacidad para superar sus miedos puso en jaque a toda una nación. Su fallecimiento cerró un capítulo de fracaso para Fernando VII, ahora viudo por tercera vez y sin un descendiente que asegurara el trono. Pero esta muerte no trajo la paz. Al contrario, abrió una carrera desesperada contra el tiempo. El rey necesitaba una nueva esposa, y rápido. La sombra de su hermano Carlos se cernía sobre el trono, más amenazante que nunca. La tragedia personal de la reina, obsesionada con la pureza, había concluido, pero sus consecuencias estaban a punto de desatar un baño de sangre en España. Los pasillos del Palacio Real de Madrid resonaban con un silencio tenso, un vacío que contrastaba con los ruidosos susurros que se propagaban por la corte como una plaga. Cada amanecer sin noticias de un embarazo real era una victoria para una facción y una agonía para la otra. En el centro de este huracán de expectativas se encontraba una joven reina de apenas 16 años, María Josefa Amalia de Sajonia. Sobre sus frágiles hombros
recaía el peso de una dinastía, la obligación de dar a España un heredero al trono. La presión era inmensa, no solo dinástica, sino profundamente política. El rey Fernando VII, su esposo, era un hombre que ya superaba los 40 años, y su salud no era robusta. Sin un descendiente directo, la corona pasaría a su hermano, el infante Carlos María Isidro, el estandarte de los absolutistas más intransigentes, los llamados apostólicos. La estabilidad del reino, que aún se recuperaba de décadas de guerra y agitación, pendía del hilo de la sucesión. La corte era un hervidero de intrigas. Las damas de compañía observaban a la reina con ojos de halcón, analizando cada uno de sus gestos, cada cambio en su apetito. Le ofrecían remedios caseros, infusiones y consejos no solicitados, cada uno con la promesa de la fertilidad. Se organizaban novenas y rogativas públicas, convirtiendo el lecho real en un asunto de Estado. Para María Josefa, esta obsesión nacional era una tortura. Su educación en el convento de Dresde la había moldeado en una piedad extrema, casi patológica. Para ella el acto conyugal, desprovisto de la intención procreadora, era una fuente de pecado y angustia. Su aversión al contacto físico, exacerbada por la diferencia de edad y el carácter de su esposo, se convertía en una barrera casi insuperable. Se encontraba atrapada en un conflicto devastador. Su deber como reina contra los escrúpulos de su conciencia. El rey Fernando, un monarca acostumbrado a que su voluntad fuera ley, no entendía la reticencia de su esposa. Su frustración crecía con cada mes que pasaba. Figuras políticas como el ministro Francisco Tadeo Calomarde, un hombre astuto y calculador, veían en la esterilidad de la reina una oportunidad para afianzar el poder de la facción ultraconservadora, que se alineaba con el infante don Carlos. Cada noche, el dormitorio real se convertía en un campo de batalla silencioso. La presión de su esposo, las expectativas de la corte y el miedo al castigo divino la sumían en una profunda ansiedad. Los médicos del palacio eran consultados en secreto, sus diagnósticos eran vagos y sus tratamientos ineficaces. No podían curar una herida del alma. La reina se sentía cada vez más acorralada. Su fe, que debía ser su consuelo, se había transformado en su propia celda. La pregunta flotaba en el aire viciado del palacio. ¿Podría la devota reina sacrificar su pureza espiritual por la supervivencia de la corona? El futuro de España dependía de su respuesta, en la quietud de sus aposentos, lejos de las miradas indiscretas de la corte. La reina María Josefa Amalia tomaba una pluma. La luz de las velas proyectaba su sombra solitaria sobre las paredes mientras escribía, no a su familia en Sajonia, ni a una dama de confianza, sino a la máxima autoridad espiritual de la cristiandad, el Papa. Sus cartas, dirigidas a León XII, eran un acto desesperado y extraordinario, un grito de auxilio enviado desde el corazón de su tormento. Esta correspondencia secreta revela la profundidad de su crisis. No eran simples peticiones de oración, eran confesiones desgarradoras de una reina atrapada. En ellas, María Josefa desnudaba su alma, describiendo con una honestidad brutal su invencible repugnancia hacia el débito conyugal. Expresaba su pánico a cometer un pecado mortal, su convicción de que su alma estaba en peligro de condenación eterna cada vez que se enfrentaba a sus obligaciones como esposa. Suplicaba al Santo Padre una guía, una dispensa, una solución teológica que pudiera reconciliar los deberes de su corona con la salvación de su alma. Este acto era de un riesgo político incalculable. Admitir ante una potencia extranjera, aunque fuera el Vaticano, la crisis íntima del lecho real español podría haber sido interpretado como una traición, o como mínimo,
una humillación nacional. En este delicado proceso, su confesor, el erudito Félix Torres Amat, jugó un papel crucial, actuando como intermediario y consejero. Él entendía la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una solución que calmara la conciencia de la reina sin desestabilizar el trono. El Papa León XII recibió las misivas con una mezcla de sorpresa y preocupación. Como líder de la Iglesia, entendía el tormento espiritual de la joven reina, pero como jefe de Estado, también comprendía las implicaciones políticas. Su respuesta fue una obra maestra de diplomacia pastoral. Con palabras cuidadosamente elegidas, el pontífice intentó calmar los miedos de María Josefa. Le aseguró que el matrimonio era un sacramento y que el cumplimiento de los deberes conyugales, realizado con la intención de dar un heredero a un reino católico, no solo no era un pecado, sino un acto de servicio a Dios. La exhortó con firmeza, pero con tono paternal, a superar sus escrúpulos, recordándole que su obligación para con su esposo y su pueblo era también una obligación divina. El pergamino con el sello papal finalmente llegó a Madrid. María Josefa lo sostuvo en sus manos temblorosas, sintiendo el peso de la autoridad de San Pedro en cada palabra. Leyó la respuesta, una mezcla de consuelo y mandato. El Papa le ofrecía una justificación teológica, un permiso para cumplir con su deber. Pero la pregunta fundamental seguía sin respuesta en su corazón. ¿Podrían las palabras de un hombre en Roma, por muy santo que fuera, apagar el terror que se había arraigado tan profundamente en su ser? El destino de la sucesión española ahora dependía de si la fe de la reina podía obedecer a la razón de la Iglesia. Dentro de la jaula dorada del Palacio Real, un lugar donde cada conversación era una estrategia y cada silencio una conspiración, la reina María Josefa Amalia encontró un santuario secreto. No estaba hecho de piedra ni de oro, sino de tinta y papel. Su único refugio, su única vía de escape de una realidad asfixiante, era la poesía. En la soledad de sus habitaciones, se despojaba de la corona y se convertía en poeta, tejiendo con palabras un mundo propio donde podía respirar libremente. Sus versos eran el espejo de su alma melancólica y sensible. Los temas que exploraba rara vez tocaban la pompa y el poder que la rodeaban. En su lugar escribía sobre la naturaleza, la delicadeza de una flor, el trino de un pájaro al amanecer, la majestuosidad silenciosa de las estrellas. Estos elementos representaban una pureza y una sencillez que anhelaba desesperadamente. Su poesía estaba impregnada de una profunda religiosidad, pero no era la fe dogmática y opresiva que marcaba sus días, sino una espiritualidad íntima, una conversación directa con Dios a través de la belleza de su creación. En sus poemas expresaba una nostalgia constante por una vida no vivida, un anhelo de paz y un profundo sentimiento de desubicación. El contraste entre la delicadeza de su mundo interior y la crudeza de su vida en la corte era abismal. Mientras el reino entero debatía sobre su vientre estéril, ella escribía sobre la luna como casta viajera de la noche. Mientras los políticos intrigaban en los salones, ella componía odas a la rosa, símbolo de una belleza efímera y perfecta. Esta faceta literaria la humanizaba, revelando una inteligencia aguda y una sensibilidad artística que permanecían ocultas bajo su semblante austero y distante. La poesía no era para ella un mero pasatiempo, era una necesidad vital. Era el único espacio donde podía ejercer control, donde sus sentimientos podían existir sin ser juzgados. Era su forma de procesar el dolor, la soledad y la incomprensión que sentía. En sus cuadernos era libre. Podía ser la joven Amalia de Sajonia,
no la reina de España. Podía ser un alma en busca de consuelo, no un instrumento dinástico que no cumplía su función. Su producción poética, aunque no destinada a la publicación, era prolífica y de notable calidad, mostrando una sólida formación neoclásica. Sin embargo, este refugio era frágil. Una tarde, mientras escribía un verso especialmente conmovedor sobre un pájaro enjaulado que soñaba con el cielo, el sonido de unos pasos firmes se acercó a su puerta. La pluma se detuvo a mitad de una palabra. Era el rey. De repente, el mundo onírico de la métrica y la rima se hizo añicos, y la dura realidad de sus deberes maritales y regios irrumpió en su santuario. El contraste entre su refugio poético y la implacable realidad de su vida nunca había sido tan brutal, tan doloroso. En los suntuosos salones del Palacio Real, rodeada por el enjambre de la corte, María Josefa Amalia era la personificación de la soledad. Era una reina en el centro de un universo de poder y protocolo, y sin embargo, estaba completamente sola. Su piedad, que en su juventud en Dresde había sido una fuente de fortaleza y consuelo, se había convertido en Madrid en un muro invisible pero infranqueable que la separaba de todos los que la rodeaban. Su rigorismo religioso desconcertaba a la corte española, acostumbrada a una etiqueta más relajada y a una fe menos escrupulosa. Sus damas de compañía la encontraban fría, distante y excesivamente severa. Sus conversaciones rara vez se desviaban de los temas religiosos, y sus juicios morales sobre las frivolidades de la corte creaban una distancia insalvable. Para ellas, la joven reina alemana era un enigma austero, una santa fuera de lugar en un mundo de ambición y placer. La relación con su esposo, Fernando VII, estaba marcada por la decepción mutua. Él anhelaba un heredero y una compañera que participara en la vida social de la monarquía. Ella le ofrecía oraciones y una obediencia temerosa. La intimidad entre ellos no era un puente de afecto, sino un abismo de incomprensión. Su rutina diaria era un reflejo de su aislamiento. Pasaba incontables horas en su oratorio privado, arrodillada sobre el reclinatorio, asistiendo a varias misas al día y manteniendo largas conferencias con su confesor. Este horario monástico la apartaba deliberadamente de los bailes, las cacerías y las tertulias que constituían el corazón de la vida cortesana. Mientras los demás socializaban y tejían alianzas, la reina buscaba la salvación en la soledad de su capilla. Su aislamiento se agudizó por el contraste con su cuñada, la infanta Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias. Esposa del infante Francisco de Paula, Luisa Carlota era todo lo que María Josefa no era: extrovertida, políticamente astuta y firmemente anclada en el mundo terrenal. Su ambición y su carácter vibrante chocaban frontalmente con la naturaleza retraída y piadosa de la reina, generando una fricción constante que dejaba a María Josefa aún más marginada dentro de su propia familia. Sus únicos confidentes aparentes eran sus confesores, pero su consejo, aunque bien intencionado, estaba filtrado por la teología y el deber. Le hablaban de sus obligaciones para con Dios y el rey, pero pocos parecían comprender el profundo sufrimiento psicológico de una joven desarraigada, atrapada entre el terror y el deber. Durante un fastuoso baile de gala, la imagen de su soledad se hizo insoportable. María Josefa permanecía inmóvil junto a una columna, una figura sombría vestida con recato en medio de un torbellino de sedas de colores, joyas brillantes y risas despreocupadas. Observaba las intrigas y los coqueteos como una espectadora de otro mundo. Incapaz de soportarlo más, se retiró a su capilla. Pero esa noche, ni siquiera la oración le trajo consuelo. El silencio del lugar sagrado
parecía amplificar el vacío de su corazón. El peso de su corona era el peso de una soledad infinita, y bajo esa carga, su frágil salud comenzaba a ceder. La piedad privada de la reina se transformó, sin que ella lo buscara, en una poderosa arma política. En los oscuros corredores del poder, sus oraciones eran interpretadas como declaraciones y su devoción, manipulada como una estrategia. El fervor religioso de María Josefa Amalia se convirtió en el epicentro de una lucha encarnizada por el futuro de España. La facción más ultraconservadora de la corte, los apostólicos, vio en la reina a su campeona natural. Su ascetismo, su estricta moralidad y su devoción inquebrantable eran el reflejo de la España que ellos anhelaban. Una nación purgada de influencias liberales y firmemente anclada en el trono y el altar. Políticos influyentes como el ministro de Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde, intentaron ganarse su confianza, esperando utilizar su influencia sobre el rey para promover su propia agenda reaccionaria. Creían que, si podían controlar la conciencia de la reina, podrían controlar las decisiones del monarca. Por otro lado, la facción que apoyaba al hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, observaba la situación con una mezcla de respeto y oportunismo. La incapacidad de la reina para concebir un heredero era, para los carlistas, una señal inequívoca de la providencia. Argumentaban en sus círculos que Dios mismo estaba impidiendo la descendencia de Fernando para allanar el camino al trono de don Carlos, a quien consideraban el verdadero defensor de la fe y la tradición. Así, la esterilidad de María Josefa dejó de ser una tragedia personal para convertirse en un argumento teológico y político que alimentaba la inminente crisis sucesoria. Cada uno de sus actos religiosos era sometido a un escrutinio minucioso. Si ordenaba una novena a un santo en particular, se especulaba sobre el significado político de su elección. La selección de su confesor se convertía en un asunto de Estado, con las distintas facciones intentando colocar a un clérigo afín a sus intereses. La reina, absorta en sus preocupaciones espirituales, era en gran medida ajena a estas maquinaciones. Ella rezaba por la salvación de su alma y por un milagro que le diera un hijo, mientras a su alrededor los cortesanos interpretaban sus plegarias como movimientos en un tablero de ajedrez. Era un peón involuntario en un juego cuyas reglas no comprendía del todo, una pieza sagrada que todos querían poseer. La tensión en el palacio era palpable. La salud de la reina, ya debilitada por su angustia psicológica, comenzó a deteriorarse visiblemente. Pronto, los susurros en las antecámaras tomaron un cariz más siniestro. Se empezó a hablar de que su enfermedad no era natural. Algunos insinuaban que la reina estaba siendo consumida no por la melancolía, sino por un veneno lento y sutil, el veneno de la presión política incesante. Los apostólicos y los carlistas observaban su declive, cada facción calculando fríamente cómo su muerte podría beneficiar su causa. María Josefa, cada vez más débil, se aferraba a sus oraciones, ignorante de que su propia vida se había convertido en el centro de una tormenta política mortal que amenazaba con desgarrar el reino. El año 1828 avanzaba en el Palacio Real de Madrid con el murmullo incesante de la intriga política y el lujo cortesano. Sin embargo, en el corazón de esa opulencia, la reina María Josefa Amalia de Sajonia vivía una existencia paralela, marcada no por el poder, sino por el dolor. Su cuerpo, desde su llegada a España, había sido un campo de batalla. Su constitución frágil, quizás una herencia familiar o el resultado de una infancia delicada en Sajonia, la convertía en una figura etérea, casi transparente,
que parecía desvanecerse entre los pesados brocados y las frías estancias palaciegas. La robustez de su fe contrastaba violentamente con la debilidad de su carne. Los médicos de la corte, encabezados por el competente pero limitado doctor Mateo Seoane, se veían constantemente perplejos. Diagnosticaban fiebres intermitentes, debilidad pulmonar y una melancolía persistente que atribuían a su naturaleza devota y a la ausencia de un heredero. Sus remedios eran los de la época, sangrías que la debilitaban aún más, purgantes violentos y caldos reconstituyentes que su estómago apenas toleraba. Para María Josefa, sin embargo, cada achaque, cada noche de tos y fiebre, no era una dolencia médica, sino una prueba divina. En sus cartas a su confesor, el erudito Félix de Torres Amat, describía su sufrimiento con una serenidad escalofriante. Veía su cuerpo como un lastre terrenal que debía ser purificado a través del dolor para que su alma pudiera aspirar a la unión con Dios. Esta prisión de carne que me aflige, escribía, es el cincel con que el Señor moldea mi espíritu. Fernando VII observaba la perpetua enfermedad de su esposa con una mezcla de impaciencia y resignación. Su obsesión era la sucesión, y la frágil salud de la reina era el mayor obstáculo para la continuidad de su linaje. Aunque en público mantenía una fachada de esposo preocupado, en privado su frustración era evidente. Las presiones de la camarilla, especialmente del ala más absolutista que veía en la piedad de la reina un baluarte contra el liberalismo, no hacían más que aumentar la tensión. Ella, por su parte, se refugiaba cada vez más en sus aposentos, transformados en una suerte de celda monástica. Su vida se regía por el tañido de las campanas para la oración, no por el calendario de la corte. Los largos períodos de convalecencia en Aranjuez o la granja de San Ildefonso eran para ella retiros espirituales. A finales de 1828, su condición empeoró drásticamente. Una serie de fiebres persistentes la postraron en cama durante semanas. Los médicos agotaron sus recursos. En los pasillos del palacio, los susurros se convirtieron en un clamor sordo de preocupación. Ya no se trataba de sus habituales dolencias. Algo más siniestro parecía haberse apoderado de su exhausto cuerpo. La corte entera contenía la respiración, consciente de que la vida de la reina pendía de un hilo, y con ella, el futuro inmediato de la corona española. La primavera de 1829 llegó al real sitio de Aranjuez con una explosión de color y vida. Los jardines, diseñados para el deleite de los monarcas, florecían en una sinfonía de aromas y belleza. Pero tras los muros del palacio, en las habitaciones de la reina, el aire era denso, inmóvil y cargado con el olor de la enfermedad y el incienso. Lo que había comenzado como una de sus crisis habituales se había transformado en un mal implacable. Los médicos la diagnosticaron con fiebres malignas, un término vago que probablemente ocultaba una infección severa, quizás tifus o una septicemia. La fiebre no cedía. La consumía día y noche, sumiéndola en estados de delirio que ella interpretaba como visiones espirituales. En sus momentos de lucidez, su determinación era absoluta. Rechazó casi todos los tratamientos médicos que le ofrecían, considerándolos una interferencia inútil en la voluntad de Dios. Su única medicina era la oración, su único consuelo, los sacramentos. La escena en torno a su lecho era un cuadro viviente del poder y la piedad del antiguo régimen. Fernando VII, visiblemente afectado, pasaba largas horas a su lado, su habitual rudeza aplacada por la inminencia de la muerte. Su desesperación no era solo personal, era la desesperación de un rey sin heredero que veía como su tercera oportunidad se desvanecía. Junto a él,
La duquesa de San Fernando y otras damas de la corte, con los ojos enrojecidos, rezaban el rosario en un susurro continuo. La figura central, sin embargo, era su confesor, Torres Amat. Él era el director espiritual de su tránsito final. Le leía pasajes de la vida de los santos, especialmente de aquellas mártires que habían abrazado el sufrimiento con alegría. Juntos, preparaban su alma para el encuentro definitivo. El 15 de mayo, consciente de que el fin estaba cerca, la reina pidió recibir el viático. La ceremonia fue de una solemnidad sobrecogedora. El Santísimo Sacramento fue llevado en procesión hasta su alcoba, y ella, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se incorporó para recibirlo con una devoción que impresionó a todos los presentes. Al día siguiente, recibió la extrema unción. Estaba serena, incluso radiante, según los testimonios de quienes la rodeaban. Había aceptado su destino no como un final, sino como una liberación. Mientras la reina se aferraba a su fe, el palacio era un hervidero de actividad silenciosa. Los correos iban y venían de Madrid. Los ministros y cortesanos se reunían en pequeños grupos, especulando sobre el futuro. ¿Se casaría el rey por cuarta vez? ¿Quién sería la elegida? La muerte de la reina no era solo una tragedia personal, era un acontecimiento político de primer orden. Durante la noche del 17 de mayo, la respiración de María Josefa se volvió superficial. Sus labios apenas se movían, musitando las oraciones que había repetido toda su vida. El rey le sostenía la mano, una mano fría y sin fuerza. El médico de cámara negaba con la cabeza. No había nada más que hacer. El tiempo se detuvo en aquella habitación, a la espera del último suspiro de una reina que había vivido preparándose para ese preciso instante. En las primeras horas del 18 de mayo de 1829, mientras los jardines de Aranjuez dormían bajo un manto de oscuridad, la larga agonía de María Josefa Amalia llegó a su fin. Tenía solo 25 años. Su último aliento fue, según los testigos, tan suave como el de un niño que se duerme, un suspiro final dedicado a los nombres de Jesús y María. En el instante en que exhaló, un silencio profundo y solemne se apoderó de la estancia. Fernando VII, un hombre poco dado a las muestras de emoción, se derrumbó sobre el lecho y lloró. La muerte de su esposa cerraba un capítulo de su vida y abría un abismo de incertidumbre dinástica. Inmediatamente después del fallecimiento, comenzó la construcción del mito. Mientras el personal de la corte procedía con los preparativos funerarios, empezaron a circular relatos extraordinarios. Se dijo que su cuerpo, lejos de mostrar los signos de la putrefacción propios de su enfermedad, permaneció flexible y con un color natural durante horas. Más aún, varios de los presentes, incluyendo a sus damas más cercanas, juraron haber percibido una sutil fragancia de flores, el clásico olor de santidad descrito en las vidas de los santos. Estos relatos, ya fueran reales, producto de la sugestión o una invención deliberada, se extendieron como la pólvora. La autopsia oficial, realizada por los médicos reales, dictaminó que la causa de la muerte fue una fiebre perniciosa, una conclusión clínica y aséptica. Sin embargo, para la facción más devota de la corte, la causa real no era terrenal, sino celestial. Dios había llamado a su sierva a su lado. El traslado del cuerpo desde Aranjuez hasta el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial fue una procesión fúnebre de una pompa inmensa. El féretro, cubierto con el estandarte real, recorrió lentamente los caminos hacia la sierra, flanqueado por la Guardia Real y seguido por un cortejo de nobles y clérigos. A su paso, el pueblo llano salía a los caminos,
arrodillándose y rezando por el alma de la Reina Santa, como ya muchos la llamaban. El funeral en la Basílica del Escorial fue el acto culminante de esta naciente hagiografía. Los sermones pronunciados por los más altos dignatarios de la Iglesia española no fueron simples panegíricos, fueron auténticas defensas de su santidad. Se exaltó su piedad, su pureza, su resignación ante el sufrimiento y su vida de sacrificio. Fue presentada como un modelo de virtud cristiana y un ejemplo para toda la monarquía. Su cuerpo fue depositado en el Panteón de Infantes, un destino reservado a príncipes y reinas que no habían sido madres de reyes. Esta circunstancia, que podría verse como un fracaso dinástico, fue reinterpretada por sus partidarios como la prueba definitiva de su pureza virginal. Su tumba se convirtió casi de inmediato en un lugar de peregrinación para los más devotos. Mientras el mármol frío sellaba su sepulcro, la historia de María Josefa apenas comenzaba a escribirse. Su muerte no fue un final, sino la semilla de una poderosa leyenda que sus partidarios se encargarían de cultivar y utilizar en las turbulentas décadas que estaban por venir. La tumba de María Josefa en el Escorial aún no se había enfriado cuando su memoria fue transformada en un estandarte político. Su muerte dejó un vacío de poder y, sobre todo, un trono sin heredero directo, una situación que Fernando VII se apresuró a resolver. Apenas 7 meses después, en diciembre de 1829, el rey contrajo matrimonio por 4ª vez con su sobrina, María Cristina de Borbón dos Sicilias. Este nuevo enlace, que pronto daría como fruto a la futura Isabel II, fue el catalizador que encendió la mecha de la Primera Guerra Carlista y partió a España en dos. En este nuevo escenario, la figura de María Josefa fue inmediatamente reclamada por el sector más ultraconservador y absolutista de la corte, los llamados apostólicos, que pronto se agruparían en torno al hermano del rey, el infante Carlos María Isidro. Para ellos, la reina sajona representaba todo lo que la nueva reina, María Cristina, y sus políticas de apertura no eran. María Josefa se convirtió en el símbolo de la España tradicional, católica y pura, una mártir de la piedad frente a la inminente amenaza del liberalismo. Su legado fue cuidadosamente construido y difundido. Su confesor, Félix de Torres Amat, y otros clérigos afines se dedicaron a escribir biografías que eran, en realidad, hagiografías. En ellas se omitían las complejidades de su carácter o las dificultades de su matrimonio, y se magnificaba cada acto de devoción, cada palabra piadosa, cada sufrimiento físico. La presentaban como una santa en vida, una mujer cuya única ambición había sido el cielo. Este relato se vio reforzado por la difusión de supuestos milagros ocurridos por su intercesión. Se hablaba de curaciones inexplicables, de favores concedidos a quienes rezaban ante su tumba. Se coleccionaban objetos que le habían pertenecido como si fueran reliquias sagradas. Un rosario, un misal, un trozo de tela de sus vestidos. Se inició un movimiento popular, alentado desde las altas esferas del clero más reaccionario, para solicitar a Roma el inicio de su proceso de beatificación. Querían elevarla a los altares, convertirla oficialmente en la Reina Santa de España, un contrapunto celestial a la monarquía cada vez más liberal que se gestaba en Madrid. Sin embargo, este legado de santidad contrastaba brutalmente con la realidad histórica de su reinado. En términos dinásticos, su paso por el trono fue un fracaso. No proporcionó el tan ansiado heredero. Políticamente, su influencia fue nula, eclipsada por la camarilla del rey. Su verdadero legado, por tanto,
no fue material ni político, sino simbólico. Se convirtió en el ideal femenino del absolutismo católico. Sumisa, piadosa, sufriente y, sobre todo, pura. Una figura trágica cuya vida personal fue sacrificada en el altar de la razón de Estado y cuya muerte fue instrumentalizada para servir a una causa política que ella misma, probablemente, nunca abrazó con plena conciencia. Su imagen, pulida y santificada, se había desprendido por completo de la mujer real. En los silenciosos archivos del Palacio Real, un historiador contemporáneo observa un retrato de María Josefa Amalia de Sajonia. La joven reina nos devuelve una mirada melancólica, casi ausente. La pintura capta su delicadeza, pero ¿qué nos dice realmente de la mujer que fue? Vemos a una reina de España, a una candidata a santa o a una prisionera de su propia y abrumadora piedad. Su vida nos ha llegado a través de dos lentes deformantes: la del cronista político, que la juzgó por su incapacidad para dar un heredero, y la del hagiógrafo, que la despojó de su humanidad para convertirla en un icono de virtud. La historiografía moderna intenta hoy navegar entre estas dos aguas, buscando a la mujer real detrás del mito. Los historiadores se preguntan: ¿fue su extrema devoción una expresión genuina de una fe profunda? ¿O fue también un mecanismo de defensa? Una forma de construir una identidad y un propósito en un mundo que le era hostil. Llegada a una corte extraña con apenas 16 años, casada con un hombre que la aterrorizaba y presionada por la obligación de concebir, su refugio en la religión pudo ser su única vía de escape, el único ámbito donde ella podía ejercer un control absoluto. Su obsesión con la pureza, que tanto marcó su relación con Fernando VII, puede ser interpretada no solo como un mandato religioso, sino como una respuesta psicológica a un trauma profundo. Las fuentes primarias que nos hablan de ella son, en su mayoría, parciales. Los escritos de su confesor, Torres Amat, son la principal fuente de información sobre su vida interior, pero están inevitablemente sesgados por su deseo de presentarla como una santa. Las crónicas de la corte se centran en los asuntos de Estado, donde ella apenas figura. Encontrar su voz auténtica, sus pensamientos sin el filtro de la piedad o la política, es una tarea casi imposible. El proceso para su beatificación, impulsado con fervor por los carlistas tras su muerte, nunca llegó a prosperar. A pesar de los testimonios sobre sus virtudes y los supuestos milagros, la causa se estancó. Quizás las cambiantes mareas políticas en España y en el Vaticano, o la falta de pruebas contundentes, dejaron su expediente acumulando polvo en los archivos de la Congregación para las Causas de los Santos. María Josefa Amalia de Sajonia queda así en la historia como una figura profundamente trágica. Una mujer cuya vida fue un breve y doloroso paréntesis entre dos de las mujeres más decisivas de la historia de España, su predecesora, la intrigante Isabel de Braganza, y su sucesora, la pragmática María Cristina, regente y madre de Isabel II. Su reino, como afirmaban sus devotos, no fue de este mundo. Su historia, atrapada para siempre entre el fervor del altar y la frialdad de los archivos, nos obliga a preguntarnos dónde termina la mujer y dónde comienza el santo.